pero también creo que en la vida cotidiana tiene problemas, ¿no? Y entonces sus ejemplos son, por ejemplo, la sabiduría, la soberanía del pueblo, ¿no? O la soberanía popular, o la dominación legítima. Me imagino que esto es una alusión a Max Weber. El poder comunicativo, que asumo es más una alusión a Habermas, y de ahí el orden legal y público basado en el mutuo convencimiento libre. Pero todas estas cosas más o menos como que nos parecen buenas. Y Ciro considera que todo esto, él lo llama un círculo cuadrado, o sea, como estas creencias buenas, digamos, ¿no? Que nos parecen buenas, porque ¿quién no va a querer que la dominación sea legítima o que el pueblo sea soberano, que nuestro poder sea comunicativo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, Ciro piensa que son un círculo cuadrado porque dice que con estas fantasías, digamos, lo que queremos es negar que en el poder hay mecanismos. Entonces, el problema que tienen es que su papel es de negación. Son como fantasías para negar el orden de la dominación. Y Ciro considera que esto es una verdad dura y difícil, dice literalmente que esta es una dura verdad difícil de publicar y enseñar, porque para él la dominación y los mecanismos están en todos lados. Y entonces no hay una esfera pura o libre de dominación. Esto es lo importante. Ciro reconoce las dificultades que se desprenden de su no hegelianismo. Cito: concedo que sin esta consoladora imagen de una libertad realizada orgánicamente en deseos socializados, instituciones que reconcilian las condiciones objetivas con la conciencia, se dificulta la motivación y la cooperación. Entonces es interesante porque él está desmitificando estas cosas, lo que decía Soledad, de que no está siendo edificante, pero no importa, digamos, no, está tratando de ver las implicancias de esto, aunque el resultado no sea muy atractivo, ni siquiera políticamente, ¿no? Y por eso termina al final reconociendo que incluso la idea de lo público, que también suele tratar de destacarse, para él termina siendo en nuestra época algo que va a estar íntimamente ligada al público de los espectáculos y que hoy por hoy lo que la gente suele demandar es tener algún tipo de unidad orgánica con la vida colectiva, pero es lo que él siente que es una ilusión. Entonces, tanto el nacionalismo como la articulación con una comunidad imaginada nacional o el cosmopolitismo como una conciencia de la humanidad son salidas, pero que están basadas en este tipo de ficción o ilusión, porque en lo que hay finalmente a la base de este tipo de control de los individuos, y lo que hace Ciro al final es enfatizar que con el advenimiento de mayores dispositivos tecnológicos, lo que se avecina para él es una especie como de apogeo de la dominación, ¿no? Entonces, en este sentido, Ciro acá, digamos, un texto donde él es un poco más como un realista político, en realidad, y trata de desmitificar estas cosas que normalmente creemos o que nos gustarían creer. Ahora, para terminar, hay que volver al adagio, luego de hacer toda esta revisión, ¿no? Que es lo que me parece útil como proceso educativo, formativo. Si volvemos al adagio, según el cual solo sabe mandar el que sabe obedecer, lo que se deduce de esto es que esto es verdad para Ciro, pero por otras razones. El sentido común igualitario y democrático piensa que se trata, el adagio, de ciudadanos que obedecen la ley primero desde que nacen y que luego deciden ser políticos y representantes de la ciudadanía. Si salen elegidos, entonces mandan, pero antes han obedecido. Entonces, digamos, esto es lo importante, es como el ejemplo aristotélico de los ciudadanos que se alternan, ¿no? Por eso saber mandar y saber obedecer. Pero Ciro piensa que esa no es la verdad filosófica del adagio. La verdad filosófica del adagio es que solo sabe mandar el que sabe obedecer, en el sentido de que sabe obedecerse. Esa es, digamos, la verdad. Es por el autodominio previo, no por la alternancia. Ahora, para terminar, porque ya no tengo más tiempo, lo que no queda claro, y esto es lo que Ciro nos obliga a pensar con él, más allá de él, es que no queda claro por qué revelar la relación entre dominio y autodominio elimina la relación. Creo que Ciro acá, hasta donde dan mis capacidades, tiene una perspectiva un poco como más idealista, donde la conciencia y las creencias generarían este mayor cambio. Pero en el contexto de la política y la religión no parece operar así, o es el resultado contraintuitivo. Es decir, revelar que la secta tiene interés por la dominación no es tan automático como explicar un chiste. Cuando explicas un chiste ya no da risa, pero cuando explicas que la secta tiene otros intereses, no desaparece esa relación, por lo menos no de inmediato, ¿no? Entonces,
queda pendiente entender cómo es ese proceso de disolución. Y finalmente, tampoco queda claro qué significa que nuestras ideas políticas normativas sirvan para negar la dominación, que son todos estos ejemplos, como dominación legítima, soberanía popular. Y aquí hay una ambigüedad que es un poco la que nos permite aprender de Ciro, porque una primera interpretación es entender que es una negación de la dominación, pero en el sentido de un rechazo inútil, como que al creer en la soberanía popular es como que estamos en negación de la dominación, ¿no? Como que nos hacemos los tontos, digamos, no queremos ver la realidad. Esa es una opción. Y la otra opción es que no sé si lo tendría este compromiso, pero la otra opción sería entender la negación bajo la idea de dialéctica, pero eso querría decir que tendrías que asumir que la sociedad también operaría bajo procesos dialécticos, entendido de alguna forma, como lo que negar la dominación a través de estas creencias sí podría significar algo real y no puramente subjetivo, ¿no? Son estos problemas y ambigüedades los que creo que dan poder pedagógico a su texto, en el sentido que sale más consciente del problema y de la condición humana luego de pensar junto a él. Y por eso tenemos mucha suerte de que nos haya dejado un libro inagotable con el que podremos seguir aprendiendo de él por mucho más tiempo. Muchas gracias. Ya. Bueno, y ahora, ya para culminar, tenemos un video que ha realizado Animaliza, el colectivo Animaliza también. A ver si lo podemos proyectar. Yo pienso que la filosofía regresa por sus derechos al pie de la crisis, ¿no? La crítica es la crisis elevada al pensamiento. Y en nuestra sociedad es por un lado, tan optimista de instalar nuevos sistemas que funcionan perfectamente, como propensa a que esos sistemas hagan crisis. Entonces, cada vez que nos topamos con problemas serios, filosofamos. Y filosofamos aún sin filosofía explícita, ¿no? Sino tomándonos la libertad de pensar libremente dentro de los más distintos asuntos. Podemos decir que en el doctorado no tenemos alumnos. Esa expresión es muy chica. Además, a mí no me gusta, porque ¿sabe qué significa alumnos ¿no? en latín? ¿No? Son los alumini, los que no tienen luces, los que carecen de luces, ¿no? No están sin luces. Entonces vienen acá a que los iluminemos o algo así. Es una expresión antigua, ¿no? Estudiantes es mucho mejor, ¿no?
Pensar no es entender. Pensar es no entender. Se piensa lo que no se entiende. Pues si se entiende. Se conoce. Y lo conocido. Ya no se piensa más. Se sabe. Entender algo es darlo por entendido. Luego por sobreentendido. Y finalmente desentenderse de ello. Lo que nos mueve es lo que está por verse. Perdón, todavía me estoy acostumbrando. Ya. Bueno, con este video damos por concluida la sesión del día de hoy. El 17 de octubre habrá una segunda parte a las 4 de la tarde. Y bueno, esperamos contar con su presencia también ahí. Gracias.